quinto es, en ese enmarcas todo, ¿no? Enmarcas, como tú dices, Carlos, oye, que también hay que preocuparnos del medio ambiente, también hay que preocuparnos, pues, eso, en un centro comercial que no se caigan los techos. O sea, hay que preocuparnos de todas esas cosas que es parte de esa sociedad. Entonces, en la visión conceptual, y lo veremos más adelante, en la visión conceptual, cuando se habla de la sociedad, se habla de todo eso. Se habla del medio ambiente, se habla de las veredas por la calle, de limpieza de tu barrio donde tienes oficina, o sea, de tratar de involucrarte con todo ello. Pero, según en qué sociedad, no está de más que en algunas se diga, oye, y hagámosle foco al compliance, no necesariamente por regularlo o no regulado, sino porque podríamos, por ejemplo, como empresarios, ayudar honestamente a los gobiernos a regular mejor. Al final termina regulándonos un técnico que sabe de la técnica de su ministerio, pero que no sabe de nuestro negocio y termina regulando, vamos a pensar bien, que lo quiere hacer con intención, pensando bien, vamos a pensar bien, que lo quiere hacer con buena intención, pero puede que no tiene conocimiento suficiente, ¿no? Carlos, te veo la mano levantada. Y ahí sobre el tema del compliance, bueno, al final termina siendo igual que los sistemas de gestión de calidad o los sistemas, muchos de los que tenemos certificaciones, ¿no? O sea, finalmente lo más importante es lo que la empresa aplique e incorpore en su vida diaria, más allá de la certificación o de la expresión de un procedimiento. Finalmente, todo lo que hemos pasado por auditorías de gestión de calidad y lo que fuere, sabemos que hay dos formas de hacerlo. O de verdad lo incorporas en la vida diaria, o una vez al año ordenas los papeles para pasar la certificación y punto, ¿no? Entonces, el tema del compliance, más allá de la certificación y lo bonito que puede ser tener una ISO 37001 o cualquiera otra de las certificaciones que están vigentes, yo creo que lo importante es que la empresa tenga políticas eh, de lucha interna contra la corrupción, para evitar estas zonas grises que siempre hay en la operatividad de la empresa y va más allá, ¿no? De decir, no, yo tengo compliance. No, sí, pues está bien, puedes tener compliance, pero si no realmente está incorporado es solamente una foto para la tribuna, ¿no? Igual como el 100% greenwashing, de por ejemplo, acuerdo, ¿no? Con tema de Carlos. sostenibilidad. No, 100% de acuerdo, porque fíjate que si todos los líderes empresariales fuésemos líderes conscientes, no haría falta el compliance. O sea, el compliance es un Tal cual. invento para forzar a los líderes inconscientes a ser un poco de conscientes, ¿no? Esa es la realidad. Y entonces, en la línea de lo que tú comentas, ¿no? Yo diría, claro, ¿cómo definimos qué cosa es un líder consciente? ¿Cómo definimos el liderazgo consciente? Que ahora que ya llevan algunas semanas en este programa, que han estado además con Mariana, que es una experta en esto, ¿a qué les suena que es un... O sea, si alguien te pregunta directamente, oye, ¿qué es un líder consciente? ¿Cuál es la definición de un líder consciente? Sí, Diana. ¿Mm? Vale, que tiene como fin la sociedad antes que solo el profit. ¿Tú cómo lo definirías, Julio? Sí, claro.
Entendimiento de cuál es su misión, ¿no? Y con esas características, el líder consciente puede cambiar, cambiar la sociedad completamente. A mí me gusta, y como no se oye bien el comentario de Julio, decir, lo que dice Julio es que, claro, consciente implica darse cuenta de que sus decisiones tienen impacto. Y yo coincido 100% contigo en ello, porque una manera en la que me gusta identificar bien qué es un líder consciente, es decir, qué cosa es un líder inconsciente, ¿no? Un líder inconsciente es el líder empresarial que incluso puede ser exitoso, que mira que sus decisiones impacten en el negocio y olvida que además del negocio impactan en más cosas que no está teniendo en el radar, que sus decisiones impactan en los empleados y a través de los empleados en las familias de los empleados, que sus decisiones impactan en los clientes y en las familias de los clientes, que impactan en los proveedores, que impactan en la sociedad y que finalmente impactan en la continuidad de la empresa. Entonces, cuando no te das cuenta que tus decisiones impactan en esos 5 componentes, sino solo en alguno de ellos, eres un líder inconsciente. Y no inconsciente en el sentido de que es peyorativo ni malo, sino imagínense un líder que su única prioridad es que los empleados estén bien. Pues no se da cuenta en que subiendo sueldos excesivamente impacta en la cuenta de resultados y mañana la empresa quiebra. Otro líder inconsciente que dice, oye, pues voy a cuidar a mis proveedores. Entonces le dejo mucho margen a los proveedores y se va reduciendo el EBITDA. Al final, tengo un EBITDA tan pequeño que no puedo reinvertir y como no puedo reinvertir, la empresa muere. Líder inconsciente también, ¿no? Y bueno, y el líder inconsciente que no se dé cuenta que si los clientes no lo recomiendan, entonces no vuelven y como no vuelven se va acabando el negocio, la empresa quiebra. Entonces, el líder consciente no es porque es un líder buena gente, es porque es un líder que lo que busca es la continuidad de la empresa. Es ese líder que dice, yo he fundado esta empresa para que esté más de 100 años, porque yo no voy a vivir más de 100 años, pero quiero que mi empresa sí esté más de 100 años. Y para que esté más de 100 años, soy consciente que todo lo que decida impacta en mis empleados, en mis clientes, en mis proveedores, en la sociedad y, por tanto, en el valor de mis acciones, en el valor de mi capital. Entonces, cada decisión que tomo la tengo que tomar cuidando el justo equilibrio entre esos 5 componentes. Porque si favorezco a uno, al final son vasos comunicantes, ¿no? Favorezco a los empleados, afecto al capital o afecto al cliente. Pues si yo subo sueldos, o lo compenso subiendo el precio, o lo compenso reduciendo margen, o lo compenso pagándole menos al proveedor, pero a alguien, o número, o sea, siempre hay vasos comunicantes entre esos 5 componentes, ¿no? O pago menos impuestos, pero hay vasos comunicantes necesariamente. El líder consciente es el que juega el justo equilibrio, que el dueño gane lo suficiente, que el empleado gane lo suficiente, que el cliente tenga buen producto al precio razonable para lo que tiene, que el proveedor cobre lo que debe cobrar, ni más ni menos, sino lo que debe cobrar, y que los impuestos sean lo que tienen que ser también, ni más ni menos. Ese justo equilibrio hace que sea mucho más difícil ser líder consciente, porque cada vez que tomas una decisión te tienes que cuestionar a cuál de los 5 componentes le podrías estar fallando y reajustar tu decisión y lo hace más complicado. Mario, tienes la mano levantada. Estás Sí, con el mute. sí, Gracias. yo recuerdo hace unos años que estaba en una conferencia, ¿no? Y yo era ponente también. Y hablaban de compliance, ¿no? Compliance y compliance. Y al costado mío estaba Grañi Montero, ¿no? Un profesional graduado en Pacífico, Harvard, etcétera. Hablaba de compliance y hablaba entre inglés y español. Y a los 2 años
se descubrió lo de Odebrecht, ¿no? Entonces, y yo mismo, y creo que se lo dije a Diana, yo mismo me sentía mal porque ni siquiera entendía la palabra compliance, ni siquiera entendía cómo hacer un circuito de ética dentro de mi empresa, ¿no? Pero ahora escuchándote cuando dices el justo equilibrio, ¿no? Porque imagínate en la posición de alguien que dice, si yo no pago 5% a esta municipalidad, nunca se va a hacer la obra, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No hago negocios, pero la obra va a tener un impacto positivo. Entonces, claro, es bonito hablar de eso, pero en un país complicado, ¿cómo haces ese justo equilibrio? Porque si no, nadie haría nada, sobre todo los que hacen obras públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso tú? Vale, gracias por la pregunta. Eh, lo que comenta Mario es, claro, en un país especial como es el nuestro, el justo equilibrio. El justo equilibrio cuando hay que hacer una obra pública y entonces la municipalidad te pide un 5% para poderse hacer la obra pública. Entonces, claro, no está bien pagar ese 5%, pero si no lo pagas, la obra pública está detenida. Y si lo pagas y se hace la obra pública, entonces finalmente hay un beneficio para la sociedad, porque tienes la obra pública, o sea, tienes que hacer un puente. Pues me meto en los costes extras adicionales por debajo de la mesa, porque si no, no hay puente. El puente permite a la gente cruzar, y si no, la gente tiene que seguir pues, nadando por el río, por exagerar, ¿no? O, bueno, pues entonces, ¿cuál es el justo equilibrio de qué cosa está en el beneficio de la sociedad, qué cosa está en el beneficio de la empresa, qué cosa está en el beneficio de, de alguien que no forma parte de los cinco componentes? Entonces, ahí, Pero, perdón, solo para agregar algo. Las empresas chinas que hacen negocios, no escuché la conversación completa, pero además que tienen tasas de interés subsidiadas, que saben que afectan a industrias de otros países del mundo, ¿no? Por estas subvenciones o subsidios, también tienen este problema a la interna de cuál es el justo equilibrio. correcto. Entonces, ahí, fíjate, Mario, yo separaría en dos respuestas tu comentario, que me parece muy bueno, ¿eh? Muy ajustado a situaciones especiales. La primera es que el justo equilibrio siempre es difícil, porque exactamente en lo que te pone es en tener que tomar una decisión pensando en que esa decisión sea buena para los cinco componentes. No para cuatro, no para dos, no para tres, para los cinco componentes. Y eso es lo que lo hace difícil. Entonces, no hago la obra pública o sí hago la obra pública, pero hay cinco componentes. Vamos a ver componente por componente. El capital. Si hago la obra pública asumiendo que pago un 5% a la municipalidad, bien para mi empresa, bien para mis utilidades, porque voy a tener la rentabilidad, así que cumplo en que estoy haciéndolo bien para el capital. Los empleados, bien, porque les estoy dando trabajo, van a cobrar un sueldo, ayudo. Perfecto, cumplo con los empleados. Tercero, los clientes, que como es una obra pública, en este caso van a ser los ciudadanos, pues van a tener el puente. Necesitan un puente, vamos a construir el puente. Bien para los ciudadanos. Cuarto, los proveedores. Vamos a imaginar que le pagamos el precio correcto del cemento, del fierro, de traer la arena. Vamos a imaginar que cumplimos con ello. Bien, los proveedores. La sociedad, ahí es donde tenemos un problema. Porque entonces estamos rompiendo un atributo importante para la sociedad, que es que no haya corrupción. Lo estamos rompiendo. Estamos convirtiendo en el 5% que hay que pagarle a las municipalidades como algo normal. Y por tanto estamos afectando a la sociedad. Por tanto, esa decisión ya no la puedo tomar si soy un líder consciente. Porque esa es la dificultad del líder consciente, que son los cinco, no los cuatro. Tú le dices, oye, yo hago esto porque doy empleo,
contrato proveedores, los ciudadanos tienen el beneficio, la empresa se mantiene rentable, claro, claro, pero te estás cargando la moral de una sociedad y estás afectando al quinto componente, que es la sociedad. Y ahí es cuando se rompen las cosas. Y entonces, fíjate que este ejemplo, Mario, es buenísimo porque en ese caso se rompe y no debería tomar la decisión porque afecto a la sociedad. Y dice, bueno, pero hagámoslo al revés. Imagínate que no afectes a la sociedad y afectas a tu capital. ¿Tomarías la decisión? No, no, claro, es que eso me toca el bolsillo. Ah. ¿Y si afectas a los empleados y no a tu? No, no, los empleados me hacen huelga. Ah. ¿Y si afectas al proveedor? Ah, es que el proveedor se enfada. Ah. Claro, pero el único que nunca se enfada es la sociedad. Ella no se enfada. Y ahí es donde empieza a aparecer, a veces bien y a veces mal, la necesidad de la regulación. Yo personalmente no soy pro regulación, soy todo lo contrario, creo más en el liberalismo. Pero, lamentablemente, eh, como no todos los ciudadanos ni todos los empresarios, la gran mayoría, menos mal que sí, la gran mayoría son líderes conscientes, pero no todos, no queda otra más que poner ese tipo de regulaciones, legislaciones que luego se manejan bien o se manejan mal. Esto es otra cosa, pero que hay que ponerlas. ¿Para qué? Para que todos juguemos y compitamos con las mismas reglas de juego. Porque si no hubiera eso, entonces yo pago 5%, pues viene Julio, paga 6, viene Mario, paga 7, y al final se vuelve una subasta. Y entonces nos cargamos el modelo de sociedad en la que vivimos, porque ya, que esto es lo que ha pasado en Perú, hablando en concreto. El problema de Perú es que es una sociedad corrupta, justificada por sí misma, por los propios líderes empresariales, que creen que su corrupción es buena porque ayuda a que haya obra pública, porque ayuda a que haya empresas sólidas, porque ayuda a muchas cosas, y no se dan cuenta que lo único que han hecho es destruir el país y lo siguen haciendo. Y por eso cada día hay más gente que quiere irse a vivir a otro país, porque no soporta vivir en un país donde unos cuantos se aprovechan de una regulación mal gestionada y que por tanto con un poco más de dinero puedo hacer las cosas a mi favor. Y a mi favor, pues como al final esto es pues la manta corta y que si tiras de un lado le hace frío del otro lado, como el a mi favor afecta a otros, y aquellos que no están dispuestos a jugar esa regla de juego dicen, pues yo me voy a otro país. Bueno, simplemente. Y eso es lo que está pasando. Entonces, sí, es muy complicado, Mario, como bien has dicho, es muy complicado el justo equilibrio y por eso es tan difícil ser líder consciente. Y por eso cuando yo, que en cada programa, este es el número 17, pero cuando estábamos en el primero y luego ves el segundo, el tercero, no saben la ilusión que uno siente, ¿no? Sobre todo los que empezamos como fundadores de Capitalismo Consciente, la ilusión que uno siente de ver que hay personas que quieren ser líderes conscientes. Y cuando se apuntan al programa, para mí no significa que vienen a aprender a ser líderes conscientes, no, significa que es porque son líderes conscientes, se han apuntado al programa y lo único que buscan es más técnicas para hacerlo mejor, pero sobre todo buscan no sentirse solos, buscan formar parte de una comunidad, que es lo que intentamos hacer con la comunidad de capitalismo consciente, porque a veces uno se siente solo como que, no, es que todos en el Perú son unos inmorales, todos en el Perú son unos corruptos, todos, y yo soy el único que no. Entonces, lo bonito del capitalismo consciente es que te hace formar parte de una comunidad que siente como tú, que cree que los cinco componentes son importantes. Los cinco, todos con igual peso. No le pongo más peso ni al capital ni a los empleados. O sea, los líderes sindicales le ponen más peso a los empleados y afectan a la empresa. Eso no es ser un líder consciente. El presidente Petro en Colombia, que vengo de estar toda la semana en Colombia discutiendo de estos temas, y el presidente Petro, claro, la empresa es su enemigo, no es su socio, es su enemigo. Entonces, ¿cómo le sacamos? Eso no es ser un líder consciente. Un líder consciente es aquel que pone todo en ese justo equilibrio y si necesitamos empresa que cree trabajo, pero necesitamos empresa que también
cumpla con la ley, necesitamos empresas que defiendan a la sociedad frente a la corrupción, necesitamos líderes conscientes que paguen bien a sus proveedores. Esto de los proveedores es curiosísimo, pero mi profesor de finanzas enseñaba que había que pagar a los proveedores tarde, mal y nunca, porque no había mejor negocio que financiarse en los proveedores. Y que cuando te financiabas en los proveedores, tenías, no sé cómo se dice en inglés eso, pero en español te decían fondo de maniobra negativo. Y el fondo de maniobra negativo significa que te sobra plata, sobra cash, ¿no? Claro, te sobra cash. Entonces tu apalancamiento financiero está pues con mucha liquidez. Entonces cuando está con mucha liquidez, tienes liquidez para formar otra empresa. ¿Liquidez de quién? De los proveedores. Tienes los proveedores apretados, tú les pagas a 90 días, pero tú cobras inmediatamente que entregas el producto y con todo eso financias pues otro giro de negocio. Pues sí, 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 efectivamente, claro, así es, así es. Mercadona lo que hace es, le paga bien y pronto a sus proveedores. No, 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 porque lo de según las condiciones no es tan de líder consciente, porque claro, como soy el comprador, yo fijo las reglas. Entonces, pero ¿por qué estas condiciones? No, pues porque no estás en igualdad de capacidad de negociación. Lo que pasa es que él hace algo más, más claro en ello y dice, vale, yo te pago bien y pronto, pero no te permito un producto que caiga en calidad, nada. Y además te exijo investigación y desarrollo para que los productos sean siempre los mejores del mercado. ¿Qué ha conseguido? Que todos los productos de su marca propia son los mejores del mercado. Es lo que ha conseguido. Todos los de su marca. Claro, hoy Mercadona antes vendía todos y un poquito de su marca propia. Hoy todo es su marca propia y un poquito de los de las otras marcas. Entonces dice, todo lo que no gasto en marketing, lo gasto en pagarle a tiempo a mi proveedor. Pero el marketing, para mí, Mercadona de hecho no hace publicidad, es el boca a boca. Entonces, cuando tú vas y le preguntas a alguien, oye, una crema para la cara, bueno, pues tienes la no sé cuándo, la no sé cuándo, y la de Mercadona, que es la mejor. La de Mercadona, me voy a echar a la cara una crema marca Mercadona. Sí, sí, es la mejor. Y te la echas y es la mejor. Y a la cara, digo, eso porque, claro, es con lo que uno no juega, ¿no? Uno puede jugar con otra cosa. Para ilustrar los zapatos, sí, pero para la cara. Unas gotas para los ojos, las de marca Mercadona. Bueno, pues lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Entonces el proveedor cobra bien, el cliente recibe un producto de altísima calidad y él está forrado ganando dinero. Entonces, el justo equilibrio es complicado y requiere de esas capacidades de creatividad para ver cómo realmente negocias eh, tomando en cuenta y buscando el beneficio de todos. Pero es un equilibrio y hemos hablado de unos países que no funcionan mejor que otros. Ya la corrupción ya está institucionalizada. Todos los países como sea, todos pero en la crisis de la cancha está súper desgraciada totalmente. Pues ahí no hay respuesta, ¿no? O sea, ahí no hay respuesta en el sentido de que eh, cuando ya está muy deteriorado el, el acuerdo social, que eso es lo que ha pasado en Perú, ¿no? Tenemos el acuerdo social muy deteriorado. Cuando está muy deteriorado el acuerdo social, cómo aplicar el justo equilibrio se hace más difícil, sin duda. Como consecuencia de que se hace más difícil, no lo aplico, entonces apagamos la luz y nos vamos. Y nos vamos. O sea, ya no que se vayan a uno, nos vamos todos. Porque quieres vivir en la sociedad que va a ser si seguimos esta misma ruta. O sea, en esa sociedad queremos vivir, porque si seguimos esa misma ruta y decimos, claro, como está deteriorado, no se puede. Entonces ya no puedo salir del consciente, ya no puedo cuidar nuestro equilibrio. Entonces, claro, pues volvamos al Chicago de las mafias, que estamos muy cerca de esto, ¿no? Estamos muy cerca.
Bueno, pues es una forma, es una nueva sociedad de la que podemos decidir vivir, ¿no? En esa nueva sociedad. Sí, pero no pasa nada, porque al final en mi burbuja estoy bien. Dentro de mi burbuja, o sea, porque todo eso pasa, pero fuera, en San Isidro, en Miraflores, no pasa. Y el fin de semana me voy al Regatas, no pasa. Ahí todo está en orden, ¿no? Y en el verano voy a Asia, a las playas, tranquilo, no pasa nada. No sé si se han dado cuenta que, porque a veces, pues es como la rana, ¿no? Que cuando el agua tibia hasta que se termina cocida la rana. ¿No se han dado cuenta que el tamaño de la burbuja cada vez se ha hecho más pequeño? Porque no, mi burbuja veo bien, sí. Antes podías estar en San Isidro, Miraflores, algo de San Borja, algo de Surco, poquito de Lince. No, ahora ya Miraflores tampoco. Es San Isidro. Y cuando hablas de San Isidro es Miguel Daza, dos calles. Eso se ha reducido. ¿Eh? Donde puedes estar bien. Y esto, porque también avaliaron algunos Miguel Daza. O sea, dos calles. No, pero me voy al Regatas, lo que dure Regatas, que ya hubo un intento de desaparecer los clubes sociales, que llegue el gobierno que diga que los clubes sociales son una discriminación y se acabó. Lo que dure. Bueno, no, pero me voy a la playa del verano Asia, claro, ¿cuántos kilómetros es eso? El tamaño de kilómetros del Perú, ¿cuánto está quedando de kilómetros para vivir más o menos bien, sin que te roben? Pues claro, cuando tú tienes una sociedad con muchas desigualdades, lo que construyes es burbuja, que significa que fuera de la burbuja no hay paz social. Dentro de la burbuja pues, estoy protegido. Pero si esa burbuja cada vez se hace más pequeñita, vamos a estar todos al final, pues como en la combi apretados, sonriendo entre nosotros, porque aquí no nos roba nadie, pero están metido en una combi y cada vez más apretado. Entonces, yo lo que digo, Julio, con esto es sí, es difícil. Y es más difícil en un país como el nuestro. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Ajá. Jaime Altao me dice para escribir un artículo en la pared, ¿no? Eh, sobre la, la industria joyería, cómo iba a abastecerse. Yo hablé de los medianos mineros, los pequeños. Entonces viene un gran, que lo conozco, mi amigo, no voy a decir el nombre, y escribe otro artículo criticándome a morir, que cómo es posible que yo ande pensando en esos mineros que le roban el mineral a las empresas grandes, etcétera. Yo le digo, son más de lo que tú has dicho, oye, este, tú vives acá, todos los otros mineros están ahí y existen, por si acaso, existe. Tú te vas a tapar los ojos y ¿qué vas a hacer? Entonces, escribí otro artículo, le dije, tranquilo, esto es así. Y mira lo que pasa ahora. Mira lo que pasa ahora. Dije, ya ves, ahí está. Aprender técnicas, reflexiones, valores, técnicas de cómo tú vives consciente, cómo ser un mejor líder consciente, como decía, y como decía, el hecho de apuntarse a un programa de estos significa que ya mentalmente eres líder consciente. Por eso te has apuntado, porque te importan las cosas, ¿no? Entonces, fíjense en este caso, para ir terminando con la parte del caso, fíjense en este caso en algunos detalles, ¿no? Y es, Juan Royce, lo han visto en el video, es un gran orador. Es más, y es malo como orador, ¿no? Cuando presenta, a veces no se entiende, no termina la frase, su tono de voz es aburrido, no es un mal orador. Es importante ser un buen orador para ser un líder consciente, es clave eso, eh, ¿no? O sea, porque a veces, claro, parece que es simplemente más el contenido que la forma, lo que tiene que ser importante. Y, y ahí es donde yo pongo por eso en esta lámina, que no sé si estamos en la misma lámina,
yo pongo si es mejor hablar fuerte o es mejor hablar claro. Es un tema fundamental en el liderazgo consciente. Uno de los valores que tenemos en capitalismo consciente es que hablamos claro, que no nos da miedo sacar un comunicado. Hoy mismo estamos evaluando algún comunicado por algún nuevo cártel que ha habido por ahí, de empresarios. Y oye, pues son empresarios, son de los nuestros. No, 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 no son de los nuestros. No son de los nuestros. Los nuestros no hacen él. Son de los otros, de los que no queremos, ¿no? No queremos tener. Entonces, hay que hablar claro. Eso es fundamental. Cuando hablas claro, ganas autoridad para hablarle claro al gremio, para hablarle claro a los clientes, a los ciudadanos y a los políticos. Y eso es fundamental, más importante que saber hablar bien. Y en ello, creo que como líderes conscientes es clave, ¿qué tal? Como líderes conscientes es clave eh, el ser capaces de transmitir nuestra emoción, que de verdad nos importan las cosas. Que cuando algo está mal y nos enfada, pues nos enfada. O sea, porque está mal que un empresario haga esto y nos enfada. O está mal que el gobierno lo haga y nos enfada. Pero que cuando algo nos alegra, también se note que nos alegre, porque uno de los defectos que tenemos en Perú es que celebramos poco. Hay muchas buenas cosas que se hacen y las gritamos, pero calladito. Y hay muchas, muchas buenas cosas, ¿no?, que hacen las empresas. Lo hablamos hace un momento de los exportadores. Ejemplos de exportadores que hacen las cosas bien para traer divisas al Perú, montones, montones. Ejemplos de exportadores que hacen las cosas mal para beneficiarse inadecuadamente de leyes, de impuestos, de drawbacks y tal, pocos. ¿De cuál se habla más? ¿Y quién tiene que ser el que hable de las cosas buenas? Porque eso no vende periódicos y eso no da votos. Entonces, claro, los políticos están aprovechando para ganar votos, hablar de las cosas malas. La prensa aprovecha para ganar ventas, hablar de las cosas malas. Pero los que deberíamos ganar adeptos al modelo empresarial de economía libre somos nosotros y no hablamos de las cosas buenas. No las hablamos. Nos quejamos de las malas. Encima nos quejamos de las malas. Pero nadie sale a contar que una operación de joyería vende el 90% en Estados Unidos y que eso es divisas directo a la vena a Perú. Y 300 empleados trabajando, que no son 300 empleados, pero 300 empleados por 3 personas por familia, 900 personas que viven de eso. Eso, eso nadie lo dice. Y ese es un ejemplo. Pero cuando tú eso multiplicas y lo haces no cifra macroeconómica, sino lo haces, lo tangibilizas, a decir, la familia González desde hace 15 años vive de trabajar en esta empresa que exporta. Eso es otra cosa, ya es la familia González, ya has puesto rostro humano, nombre a las buenas cosas que hacen las empresas. Y eso, pues tampoco lo hacemos. Entonces, es importante hablar claro para todo y es importante dejar saber lo que hacemos y eso es algo que muchísimo, muchísimo lo olvidamos de hacer. Y bueno, pues finalmente, como reflexión de esta parte del caso, este comentario, ¿no? De que en el fondo nuestra reputación es la suma de lo que hacemos y de lo que decimos. Y cuando lo que hacemos y lo que decimos coinciden, el efecto es multiplicador. Y a veces parece que en Perú no pasan esas cosas, que en Perú no hay empresarios y empresas que coinciden entre lo que dicen y lo que hacen. Y no es verdad, sí que pasa. Solamente que insisto con ello, pues no hacemos el suficiente ruido. Pero no recuerdo cómo se llama esta agrícola, que es de Alfonso Bustamante, Cerro Prieto. Agrícola Cerro Prieto, yo recuerdo mucho como pues hace 3, 4 años, que se estaba discutiendo la ley laboral agrícola.
para ver cuánto se le pagaba de mínimo a los trabajadores agrícolas. Y se seguía discutiendo, y se seguía discutiendo, y se seguía discutiendo. Y de pronto salió Agrícola Cerro Prieto y dije, mire, yo no sé lo que se esté discutiendo en el Congreso, pero yo como empresario he decidido que el sueldo mínimo que le voy a pagar es a mis empleados es el que dice la ley que están discutiendo. Si luego no se aprueba, ya lo subí. Y si luego se aprueba más, aumentaré la diferencia. Pero mientras discuten los señores congresistas, no vamos a esperar a que la gente siga sin cobrar lo que corresponde. Eso es de líder consciente. Eso pasa en Perú. Eso tiene nombre propio. Es una empresa que se llama Agrícola Cerro Prieto, de un señor, Alfonso Bustamante. Como ese ejemplo, hay muchísimos más, pero no, no los decimos, no los contamos. No los contamos, y alguna vez yo se he dicho al mismo Alfonso, no los contamos ni el autor mismo, ¿no? Porque él mismo debería haberlo contado al externo, ¿no? Lo hace y claro, estamos haciendo cosas buenas y los demás alrededor nuestro están señalando todas las cosas malas. Y ahí perdemos. Entonces, es muy importante decir y hacer y que coincida, porque, y aquí dejo estas ideas, ¿no? No perdamos de vista que somos seres de símbolos. Eso significa que la gente con lo que se queda no es solo con lo que decimos, sino con lo que ven, porque lo que impacta son los símbolos. O sea, la gente, tú puedes decir que te preocupas mucho por los empleados y te puedes verdaderamente preocupar, pero la gente con lo que se queda es si el día que tus empleados tienen un accidente vas a visitarlos y a preocuparte por ellos, porque lo que impacta es el símbolo. Y a veces de eso olvidamos, o lo hacemos y no lo decimos. Llamo por teléfono a preocuparme, ¿cómo sigue su enfermedad? Perdón, pero la gente con lo que se queda. Dice, hoy estuve en una reunión con el presidente de una de las corporaciones grandes aquí de Perú. Éramos varios, estaba solo yo y varios de su compañía. Y a uno de ellos que llega, subalterno suyo, y lo primero que hace el presidente de esta compañía, porque dice, oye, ¿cómo está lo tuyo? Y entonces él le contesta, no, finalmente lo de mi madre fue solo un tema de cálculos renales y ya se ha resuelto. No le importa que está en una reunión de estrategia y de otros temas. Para él, en ese momento, la primera pregunta es, "No, ¿cómo está lo tuyo? Hay un extraño ahí que soy yo. Digo, igual, ¿cómo está lo tuyo? ¿Con qué imagen me he quedado yo de ese presidente de compañía? Este es un buen tipo. Este es un buen tipo. Es la imagen, porque somos seres de símbolos, ¿no? Entonces yo, cuando alguien me habla alguna vez, decía, mira, tan malo no puede ser, porque yo he visto esta actitud. Somos seres de símbolos, nos quedamos con ello. Y ahí, pues hilo con lo mismo, y si vale para el ejemplo que he contado, tu forma de ser es lo que importa. Como líder consciente te da reputación. El cargo importante que ocupas es una carga. O sea, no es un premio, es una carga, porque tus decisiones impactan. Pues el cargo es una carga, hay que sentir en ello. No hay que pensar tanto en lo que damos, sino en lo que nos da. Entonces, olvida lo que has dado para recordar lo recibido, porque es más importante eso. Si no, si siempre piensas en lo que has dado, es casi como que lo recibido es, "Oye, pero me la debía, pues, ¿no? Si yo le ayudé, ¿cómo no me iba a ayudar? Pero si me olvido de que yo ayudé y me quedo con que luego me ayuda, valoro distinto y también me valora distinto, porque ya no es esa correspondencia. Entonces, esa es la mejor manera de ser agradecido, es cuando solo tomas en cuenta lo recibido y te olvidas de lo que tú das. Sigues dando, pero eso no es lo relevante, sino lo que recibes. Los líderes conscientes influyen más que dirigen, y es también otro tema que tenemos que tratar de quedarnos en la cabeza, influir antes que dirigir y convencer antes que vencer, porque, claro, podemos ir por los votos, ya que estamos cerca del proceso electoral, ¿no? Podemos ir por los votos, ¿no? Los votos al final es vencer, pero con eso no hemos ganado. O sea, podríamos volver a ganar las elecciones. ¿Se acuerdan que PPK ganó las elecciones, no? ¿Se acuerdan que ganó? ¿Y vencimos? No.
Ganar las elecciones no significa vencer. Convencer es cuando el que ha ganado las elecciones luego consigue hacer las cosas de manera de liderazgo consciente y entonces ahí sí convences y continúa todo bien. Pero si crees que lo importante es vencer, si todos estamos pensando en qué pasará en estas elecciones y no estamos pensando en los próximos 50 años, pues no va a pasar nada. Nuestra mirada de corto plazo, o sea, todos celebrábamos el día que Pepe ganó las elecciones. Subieron los precios de las propiedades, todo esto una maravilla. ¿Quién fue el presidente después de PPK? Y después de Vizcarra, y después, ¿no? ¿Dónde empezó eso? ¿En Vizcarra o en PPK? Es que a veces creemos que vencernos es haber ganado las elecciones y en verdad convencer es hacer que los electores crean en un modelo económico. Y es justo lo que no hicimos. Les hicimos desconfiar del modelo económico. Eso fue lo que pasó. Hicimos desconfiar del modelo económico y entonces llegamos a Castillo. Y ahora vamos a ver si otra vez conseguimos que vuelvan a creer en el modelo económico, pero si el modelo económico no es capaz después, en el día a día, de ganar la confianza, pues hambre para hoy, pan para mañana. O sea, eso va a ser 5 años con suerte. Y luego lo que toque. Bueno, pues cierro esta parte con una frase que a mí me gusta mucho como conclusión, porque creo en ella, creo en ella porque mal escribí, entonces por eso creo en ella, que es que tenemos que tener en cuenta como líderes conscientes que no hay nada más valioso que la persona, ni nada importa más que la persona. Los resultados son consecuencia de las cosas bien hechas por personas valiosas. Siempre digo que creo en el humanismo liberador, ese humanismo que nos libera de las cosas para volver a la esencia, que son las personas. Orientado a las personas significa ser una persona de bien, de buen ser. Y es que lo que pasa es que hacer y buen ser van de la mano. Todo buen líder consciente tiene eso siempre en la mente. Y busquen cualquier ejemplo. Y cuando hace las cosas bien, pero además es buena persona, eso va todo perfecto. Es un líder consciente. Si haces las cosas bien y no eres buena persona, dura poco. Y si eres buena persona y no haces las cosas bien, también dura poco. Entonces, dentro del justo equilibrio que decíamos, Mario, hacer y buen ser. Hay que hacer bien y ser buena persona. Y las dos cosas es lo que ayuda mucho a esa difícil decisión que a veces se nos presenta de cuál es el justo equilibrio, cuál es la decisión que debo tomar. Alguna vez un antiguo jefe en estos temas del compliance y la decisión que tomar y tal, me lo planteó muy claro. Y me dijo, mira, Ignacio, cuando tú no sepas qué decisión tomar, imagínate que vas a salir en el titular de primera plana del comercio diciendo, Ignacio Quintanilla hizo eso. Si te vas a sentir orgulloso de que se sepa, toma la decisión. Si no te gustaría que se publique, es que no es la decisión que hay que tomar. Y es la mejor manera de ver si pago o no pago el 5%. Es la mejor manera. Que tiene todo esto es bueno. Sí, sí, perfecto. Imagínate que lo lees en primera plana del comercio, lo leen tus hijos, tus nietos, tus hermanos. Así es. Eh, pues si te gusta la idea de que se lea, es una buena decisión. Si te pone nervioso que se lea, mejor no la hagas, porque es probablemente la decisión equivocada. Y estoy aquí mirando. En esta primera parte, lo que nos llevamos de este programa desde hoy es cuatro cosas, ¿no? La primera es no perder de vista que nuestros comportamientos generan efecto contagio. Eso que decía Juan Royce, ¿no? Hago esto y luego agarro y digo que los empresarios podemos cambiar el mundo. Y eso es el impacto que comentaba hace un momento Julio, ¿no? De mis decisiones impactan, ¿no? Entonces debemos ser conscientes de ello. Y como somos seres de símbolos, todo lo que hacemos genera efecto contagio. Hacemos cosas buenas, más gente hará cosas buenas. Hacemos cosas menos buenas, más gente nos copiará. ¿Por qué? Porque somos líderes. Nos gusta o no, vamos los cargos.
No olvidemos que más habla lo que hacemos que lo que decimos, porque somos seres de símbolos, que el líder consciente está llamado a opinar públicamente, porque si no opinamos públicamente, pues nadie cuenta de las buenas cosas y solamente aparece todo lo malo y que hay que pensar diferente, ¿no? Estamos llamados a defender, pero por argumentos más que por pasiones. Y esto es muy importante porque defender por argumentos significa que digamos las cosas donde no nos las quieren escuchar. Porque si lo digo en mi grupo de amigos de WhatsApp, si todos pensamos lo mismo. Entonces, cambien esto y todo el mundo, sí, ya tienes razón, ¿verdad? Todos opinando lo mismo. ¿Cuánto suma eso para que cambien algo? Pero nada, porque estamos diciéndonos lo mismo entre nosotros mismos. Ahora, dilo en un grupo que piensa diferente, pero dilo cargado de argumentos, convence, y eso sí funciona. Y también, por supuesto, tenemos que escuchar los argumentos de los que piensan diferentes si queremos que escuchen los nuestros. Y no nos olvidemos que no se puede ir en silencio. O sea, ya no estamos en época de ir en silencio. Tenemos que hablar, decir, gritar las cosas que hacemos y además tenemos que usar a nuestros actos, que son ejemplos, como amplificadores, multiplicadores de nuestra voz. Porque solo si hacemos eso vamos a convencer que este modelo de sociedad y este modelo económico funciona. Fíjense, el capitalismo consciente no es otra cosa que un modelo económico de ganar mucho dinero produciendo riqueza, porque nada produce riqueza más que el capital y el capitalismo, pero cuidando los cinco componentes. Entonces, produces riqueza y creas una sociedad donde las diferencias se reducen y la violencia decae. Pero si no lo hacemos de esa manera consciente y hacemos capitalismo puro y duro, aumentamos las diferencias y aumenta la violencia. Porque la violencia no es otra cosa que yo quiero tener lo que tú tienes, pero no porque tengo envidia de lo que tienes, sino porque en la situación que yo estoy es demasiado grave. O sea, yo no voy a robar si tengo suficiente para comer, pero no voy a dejar que mis hijos pasen hambre. Para eso sí voy a robar. Entonces, cuando generas tanta diferencia, pues creas delincuencia. Y luego ya eso se transforma. Pues, por eso es tan importante el capitalismo consciente y por eso alguno comentaba en la pantalla, alguno de los que está conectado fuera, no recuerdo quién dijo, que creo que fue Juan, no, Carlos fue el que comentó cuando hablamos del compliance, es una manera de ser, ¿no? Y efectivamente el liderazgo consciente es una manera de ser, no es compliance, no son las leyes, es una manera de ser buena persona y ser buen profesional a la vez. Y eso es así de sencillo. O sea, oye, ¿qué es un líder consciente? Un buen profesional y que además es buena persona. Que por tanto va a ser exitoso empresarialmente y a través de su éxito va a ser una sociedad exitosa o va a impactar positivamente en la sociedad que le rodea a través de los cinco componentes. Y eso es lo que tú, Carlos, lo decías desde el inicio. Nos podríamos haber ahorrado todo este tiempo y quedarnos con lo tuyo, ¿eh? Porque era así de, era clarísimo tu mensaje. Y antes de irnos al Gracias. descanso, que es lo que toca, solamente les cuento la ruta de hoy. Entonces, hoy, después de que hemos terminado el caso, lo que vamos a revisar son dos partes. Una primera parte, que es a través de estadísticas, vamos a ver si vale la pena, si merece la pena o no ser líder consciente. Vamos a mirar una estadística para sentirnos cómodos en ello. Y lo segundo que vamos a ver es las cinco reglas que no puedo decir que sean perfectas, pero son en las que yo creo, son las que escribí en mi libro, que son las reglas que te hacen ser un buen líder consciente, ¿no? Que te ayudan a aplicarlo. Con el objetivo de que te lleves de este programa conceptos, estrategias claras para ser un líder consciente, pero además comportamientos y tácticas, porque como somos seres de símbolos, que realmente impacten y que sirvan para que se te vea como el líder consciente que ya eres. Que si no fueses un líder consciente, no estarías en este programa. O sea, has llegado aquí porque ya eres líder consciente. Tu cabeza y tu corazón lo saben. Ahora solamente llévate pues conceptos, estrategias, comportamientos y tácticas. Y eso es de lo que va a ir
Entonces, si les parece, hacemos, ¿cuántos minutos tengo que hacer? Hacemos unos 10 minutos, o sea que eso es volver a las 19:43, 19:53, a menos 3 para las 8, y ya miramos rápido esto porque en la tarea hemos hablado de casi todos los conceptos. ¿Vale? Nos vemos Muy bien. entonces a un ratito antes de las 8. ¿Otra vez? Muy bien, pues seguimos entonces, ya que estamos conectados, seguimos. No me he presentado, sí que pido disculpas porque no me he presentado, y ya en esta segunda parte pues les cuento quién soy. Yo estudié Derecho, soy abogado de profesión, estudié en la Universidad de Arequipa, luego hice el MBA en el IE Business School y después el programa de innovación exponencial que lo hago cada 2 años en Singularity University y el programa de liderazgo en Duke, es de donde cogí la mayoría de los conceptos de liderazgo. Como decía, soy arequipeño por nacimiento, de formación jesuita. Esos que ven ahí son Gonzalo, Sergio y Malé, mi mujer. He trabajado en todo, desde medios de comunicación como una emisora de radio, un centro cultural como el Peruano Norteamericano, una fábrica de confecciones como Lee. He tenido empresas propias y tengo empresas propias como Celes and Bloggers, Arts Club, la robótica de Polosano. En Perú abrí un restaurante Manifiesto que lo cerré a los 4 meses porque no llegaba al punto de equilibrio. Luego, pues trabajo y colaboro en obras sociales con Capitalismo Consciente, Leaders of Purpose, la Cruz Roja Española en este caso y Tres for Success. Y luego profesionalmente, pues he trabajado en banca muchos años, en BBVA, Scotiabank, en Caja Centro Sud, Credit Scotia, Scotia Fondos, Skills, esta escuela de negocios que te contaba Julio, que la vendí hace 4 meses a un fondo de inversión. Inmark, una consultora de mercados española, y actualmente trabajo en Covicia, una multinacional italiana de BPO y tecnología. Y luego, pues en el mundo tecnológico, la llevo Newbies con EasyPay. eh, tengo el podcast, sí, tengo el podcast, puede seguir existiendo, de 3 minutos basta. Y he escrito un par de libros que los ven ahí. Entonces, esta es un poco una foto rápida de quién soy, qué he hecho y qué hago. Y sigo haciendo en ello. Y dentro de ello, pues en esta nueva generación de líderes, y un poco lo que quería empezar, les dije, vamos a empezar por estadísticas. Este es mi podcast, el de 3 minutos Basket. No lo pongo aquí como ejemplo por ser el mío, sino porque al ser el mío, pues tengo el acceso a la información estadística. Este es un podcast que habla de liderazgo consciente, que está en todas las redes de podcast. Aquí trae los datos de Spotify. Tiene pues 140.000 reproducciones, tiene ya más, si no me pueden para consultar cuentas ahora, pero en su momento, que era el diciembre 24 de corte, 140.000 reproducciones. Y 140.000 reproducciones pues son algunos cuantos estadios nacionales, ¿no? Por eso tiene un valor estadístico. Y tiene valor estadístico para Perú porque se escucha en muchos sitios, pero la mitad, más de la mitad se escucha en Perú. Como estamos en Perú, pues las conclusiones que sacamos vienen de ahí. ¿Qué conclusiones sacamos? Fíjense quiénes escuchan un podcast que hablan de liderazgo consciente. Pues escuchan los millennials. Casi el 50% de los que lo escuchan son millennials. Y el otro 50% es pues generación mayor a los millennials. Y lo escuchan tanto hombres y mujeres. Esto quiere decir que hay receptividad y ganas, porque no les pago nada por escucharme. O sea, podrían escuchar música, que es más bonito, o podrían leer un libro, que es mejor, pero no, escuchan un podcast de liderazgo consciente. 140.000 personas, 3 estadios nacionales, y tanto hombres como mujeres, y tanto millennials como no millennials. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que tener miedo de ser líderes conscientes, porque la sociedad quiere líderes conscientes, quiere oírnos hablar. No nos tiene que dar vergüenza decir, yo soy un líder consciente que me preocupo por los 5 componentes, que me importa la gente y la sociedad. Quizás alguien nos va a mirar raros, como medio socialistoides, medio rosaditos, pero la verdad
Es que la mayoría de la gente le interesa personas así. Hay receptividad y hay ganas de esos líderes conscientes. Y eso nos debe dar suficiente confianza para atrevernos a hablar en los foros en los que participamos. Porque a veces, claro, es muy fácil hablar de liderazgo consciente dentro de la comunidad capitalismo consciente, todo el mundo piensa como tú. Pero hablamos de liderazgo consciente en otros foros donde no les gusta la conciencia. Bueno, pues tenemos que tener confianza para atrevernos a hablar, porque la estadística muestra que sí. Más estadística. Esta ya no es mi podcast, este es el estudio de Llorente y Cuenca. En ese estudio lo que hicieron los de Llorente y Cuenca fue cogieron las publicaciones en redes sociales de líderes del futuro, o sea, líderes jóvenes para ver de qué hablaban ellos, cómo lo hacían. Entonces se analizan pues más de 1 millón de palabras en 12 países de habla hispana y se sacan algunas conclusiones. Primero que eh, esta nueva generación en su discurso, en lo que habla, que dice, hacen siempre referencia al bien común, o sea, ser parte consciente, ¿no? Entonces, por un lado, veíamos en lo anterior, oye, podemos hablar con confianza, pero además vemos que la gente joven está en esa línea, los líderes jóvenes están en la línea de hablar de lo público, de lo climático, de lo educativo, de lo mundial, de lo social, les interesa la salud. Este análisis se hizo, este estudio es anterior al COVID y sin embargo había un interés en la educación y la salud. En general, están siempre cuidando, mucho más usando la palabra hacer que la palabra decir, son más de actuar, de venga, vamos, ¿no? No sé si han fijado que cada vez se usa más la expresión de vamos. Vamos es un actuar. Y eso es algo que viene muy del verbo que empieza a significar, y hay que hacer las cosas, no nos quedemos parados, pongámonos a ello. Eh, Familia, amigos, amor, equipo, apoyo, personas, son palabras que los líderes jóvenes están usando al interior de sus empresas. O sea, no es conversación entre amigos, estos son los mensajes que le dan al interior de sus empresas. Y en esos mensajes están haciendo las cosas por la familia, por los amigos, en nombre del amor, por el equipo, con apoyo, por las personas. También están muy orientados a compartir y por eso hablan mucho de ayudar, cooperar, participar. Son también palabras que se usan. Hay una diferencia y se habla cada vez más de la mirada de competitiva versus a la mirada colaborativa. Entonces, incluso los jóvenes, sus empresas jóvenes, no miran a su competidor como competidor, sino miran cómo podemos juntos colaborar, ser colaborativos para ganar un espacio en el mercado, como sector, como industria. Entonces, tienen más ese enfoque de, yo no tengo que inventar lo que tú inventaste, yo me copio lo que tú inventaste, yo lo mejoro y luego que tú te copies lo que yo mejoré, estamos todo el tiempo colaborando. Entonces hay mucho de ayudar, de compartir, por eso los foros, por eso existen cada vez más plataformas colaborativas en informática, en tecnología, para trabajar en equipo que trabajar de manera individualizada. Ya eso de el que tiene la información tiene poder ya no vale. Lo que vale es el que colabora más, el que suma, el que aporta, el que forma parte del grupo, ¿no? Eh, Muy pasionales, mucho más positivos en sus mensajes y mucho más emocionales, ¿no? Siempre pensando en aprender, encontrar, conocer, buscar. Y esta lámina es la que más me gusta a mí, porque en esta, si se dan cuenta, lo que se pone es palabras que usan los líderes jóvenes y palabras que usan en este mismo sentido los líderes actuales, ¿no? Y en la única que coinciden es en la palabra bonito. Pero los líderes, cuando digo actuales me refiero a mi generación, ¿eh? Los líderes de mi generación no solemos usar en nuestro mensaje es la palabra de estoy feliz, ¿no? Qué hermoso lo que has hecho, es increíble tu logro, maravilloso lo que podemos conseguir, eh, este es el mensaje favorito, que digo, positivo, lindo, bello, son palabras que no usamos, ¿no? Nos suena como raro. Sin embargo, los líderes jóvenes usan todas esas palabras para comunicar mejor. Y con eso lo que han conseguido estos líderes jóvenes es llegar mejor. Entonces, por un lado veíamos con el podcast, la gente quiere oír hablar de capitalismo consciente, de liderazgo consciente.
Segundo, vemos que la mejor manera para hablar de eso es en este tono que, sobre todo en países jóvenes como el nuestro, en este tono más emocional, más comprometido, más sentido, más auténtico, ¿no? Y finalmente, el último grupo de estadística que vemos es el de el estudio de Edelman, que seguro que ya lo han visto todos, aquí porque son cuatro láminas me parece de esto, donde lo que se ve es que claramente quien tiene más, o al revés, quien tiene menos creencia de ser mentiroso, ¿no? Es el líder empresarial, ese es el que menos miente. Y digo el que menos miente porque miren qué tamaño de barras, ¿no? O sea, eh, los líderes nos mienten, sí, los líderes gubernamentales nos mienten mucho, como 82, los periodistas y reporteros como 77, y los empresarios solo nos mienten como 76. Es un montón, por eso digo, somos los que menos mentimos, somos los que menos mentimos. Pero bueno, algo es algo, por lo menos tenemos más de credibilidad. Es una pena porque realmente es un montón, pero por lo menos tenemos más credibilidad que los periodistas y los líderes gubernamentales. Otra cosa que sale en este estudio es que la mayoría consideran que los ricos, que solemos ser los líderes empresariales, se quedan con más de lo que les corresponde. Entonces le han puesto, oye, ¿tú crees que ganan más de lo que deberían? Pues sí, ganan más de los que deberían. No pagan los impuestos que les corresponde y que el egoísmo de los ricos es causa de muchos de nuestros problemas. Es el de este año, ¿eh? Año electoral, ¿no? Entonces, pues, y esto cree la gente, los electores, ¿no? 62, 65% es lo que se piensa de Perú, que con la media latinoamericana por ahí andamos, ¿no? Tampoco. Pero esta es bonita porque, sin embargo, aunque no se confía, porque ese es el porcentaje de confianza, y de porcentaje de confianza, pues 20% en el gobierno, 36% en la prensa, 39% en las ONGs y 51% en las empresas. O sea, 49% no confían en las empresas, pero por lo menos 51% sí confían. Entonces, tampoco es un gran número, pero por lo menos los líderes empresariales somos los que tenemos más confianza. Esta es la más dura de todas, porque esto es el enfoque de si las empresas son éticas o no son éticas, ¿no? El cruce entre ético y que tiene que ver con ser más competente o menos competente. Y miren cómo están las empresas peruanas. Esto es Perú. Las empresas peruanas son poco competentes y un poquito por arriba de ético, ¿no? O sea, hay el -8,3, ¿no? Claro, el gobierno es no ético y encima incompetente total. Pero esto que podría parecer bueno, cuando lo miramos y comparamos con el resto del mundo, esta es la realidad. En el resto del mundo las empresas, los líderes empresariales se ven competentes y éticos. Y nosotros somos estos. O sea, aquí sí hay una diferencia enorme, porque los anteriores, ¿no? Aquí tú puedes mirar y decir, bueno, pero estamos como, fíjense, el Global 28, 67, tal, no estamos tan graves, esto está. Pero aquí, esta sí es dura, porque claramente somos poco éticos y encima no somos competentes. Por lo menos es lo que dice la encuesta, luego habrá que ver eh, más cosas, ¿no? Pero sí, 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 sí. El 2020 contra el 2025 en el global, ¿no? Y se ve como en el global el 2025 ha mejorado, porque el business estaba por debajo, era competente pero poco ético, y ahora se le ve ético y sigue en ese mismo nivel de competencia, un poquito más. No, porque Edelman no hacía el estudio para Perú hasta el 2025, ha sido el primer año que lo ha hecho. Y luego esto es lo que llaman el sentimiento de agravio, ¿no? Que en el Perú, pues el sentimiento de agravio hace que las empresas estén más exigidas a hacer más por la sociedad. Es decir, el sentimiento de agravio significa que no se está haciendo lo suficiente para abordar problemas, y aquí lo ves en agravio bajo, agravio moderado y agravio alto, y entonces, ¿qué problemas? Pues costos accesibles. No se está haciendo lo suficiente, las empresas no hacen lo suficiente para que los costos sean accesibles, ni para disminuir la discriminación, ni para controlar el cambio climático, ni para disminuir la desinformación, ni para la recapacitación, el reskilling. En esta época de cambios tecnológicos, pues la gente siente que
las empresas no hacen lo suficiente en empeño. ¿Esto qué significa? Pues lo que significa es, primero, que a la gente le gusta y está dispuesta y tiene ganas de que hablemos de liderazgo consciente. Hay hambre por liderazgo consciente. Segundo, que debemos dirigirnos a ellos de una manera emocional más que racional, que es como se llega mejor. Y tercero, que esto es de lo que quieren que les hablemos, de los costos accesibles, de la discriminación, del cambio climático, desinformación y reskilling, porque somos líderes empresariales. O sea, de nosotros no esperan que les hablemos en cómo subir el sueldo mínimo, eso esperan de los políticos. De nosotros esperan que les hablemos como líderes conscientes de estamos trabajando porque los precios sean mejores para la gente. Estamos trabajando porque no haya discriminación salarial, ni por sexo, ni por credo, ni por género, ni por si eres de Arequipa o de Lima. No, estamos trabajando porque reducir la discriminación. Estamos trabajando porque nuestras empresas pues, no contaminen realmente. Estamos trabajando porque se diga la verdad. Estamos trabajando porque nuestros empleados no pierdan el trabajo por falta de capacitación frente a las nuevas tecnologías, sino buscando cómo les capacitamos para que mantengan el trabajo. Eso es lo que esperan de nosotros. ¿Y cómo decirlo? Pues eso, desde el corazón. Y va a caer bien porque desean que se hable de eso. Entonces, pues esto, en resumen, ahora sabemos pues a quién tenemos que hablar, cómo hablarles y sobre qué hablarles con la tranquilidad de que hay ganas de que esto pase. Pues no tenemos que tener miedo de ser líderes conscientes. Entonces, sabiendo que no tenemos que tener miedo de ser líderes conscientes, ¿qué cosa tenemos que hacer para ser buenos líderes conscientes? Y ahora hablo de las 5 reglas del liderazgo consciente. Y vamos a correr un poquillo para entrar en orden. Entonces, primera regla de liderazgo consciente es que nadie te hace feliz. Y esto significa que de ti depende que estés bien, no de nadie más. No le puedes echar la culpa al gobierno, no le puedes echar la culpa a tu pareja, no le puedes echar la culpa a tus hijos, ni a tus empleados, es que todo, no, depende de ti. Y tienes que, si eres líder consciente, tienes que estar feliz, porque si no estás feliz, no puedes transmitir a los demás que hay que hacer las cosas para bien. Y entonces ahí entra, dentro de esta regla entra lo que yo llamo primero lo primero, y es tú primero que nadie, para que tú estés bien y estando tú bien transmitas a tu compañía, a tus empleados, a tus clientes la importancia de estar bien. Y en este primero lo primero pasan cosas como, por ejemplo, eh, mañana tenemos nosotros aquí en mi compañía una defensa, una sustentación frente a un cliente muy importante. La persona a cargo de la defensa ha sido con la cara, la han invitado a que vaya a una presentación de su hija de un programa que han hecho y un proyecto en la Universidad Católica. Y que es muy importante para la hija y que vayan, para los hijos que vayan los padres a la misma hora. Y entonces me dice, ¿qué hago? Y yo, de verdad, porque lo tengo metido en la cabeza, el primero lo primero. Y en el primero lo primero ella pensó que le estaba diciendo el cliente, obviamente. Y dije, ya, sí, pero es que mi hija, no me has entendido. Primero lo primero es a la universidad, que aprovechando que estoy en Lima voy yo y te reemplazo. Eso es primero lo primero. Pero te lo crees porque yo en mi caso hubiera hecho lo mismo. Lo digo de verdad, yo no hubiera dejado de ir a ver a mi hijo por ir a ver al cliente. Primero lo primero a mi hijo, pero es que no me cabe duda. Cuando ven que no te cabe duda, que le das la prioridad donde hay que darla, luego tu equipo hace lo mismo. Y cuando tu equipo hace lo mismo, ustedes, o sea, ponte en ese lugar, ¿no? Que tu jefe te dice, primero lo primero y ve con tu hija, ¿cómo te comprometes eso frente a la empresa? ¿Le vas a fallar a tu jefe que hace eso, que tienes ahí? No, compromete mucho más. Entonces, a veces parece que, pero ¿cómo? Que la empresa por delante, que de esto vives. Cuidado, que compromete mucho más lo otro. Y ahí entra lo de eso, somos seres de símbolos cuando lo dices, cuando lo permites, cuando realmente te ven en ello convencido, dicen, es verdad lo que dice y lo que hace coincide, ¿no? Y además,
tenemos que atrevernos a hablar de nuestras emociones, ¿no? Decir, oye, me siento feliz, me siento triste, me siento preocupado, ¿no? Porque eso también te hace que baje el estrés. Cuando tú llegas tenso y si no entras a la reunión diciendo estoy tenso, ya perdiste, porque te van a ver mal y no van a saber qué pasó. En cambio, si te dice, oye, perdón, hoy vengo de un tráfico atroz, así que estoy con poca paciencia. Perdón, entro pidiendo perdón, estoy con poca paciencia, va, no pasa nada, si todos tenemos un mal rato. Cuando lo transmites, pues se entiende. Entonces, la primera parada aquí es, debo estar bien conmigo mismo, poner primero lo primero y atreverme a contar y a compartir mis emociones. A partir de ahí puedo entrar a la siguiente regla de un líder consciente, que es poner primero a las personas. Pero primero me he puesto yo, ¿eh? Soy la primera prioridad de mi vida. La segunda prioridad es decir, primero las personas. Y primero las personas, ¿quiénes son las personas? El accionista es persona, el cliente es persona, el empleado es persona, el ciudadano es persona y el proveedor es persona. Son los cinco componentes. Si yo pongo siempre primero, busco el justo equilibrio, estoy cumpliendo con la regla del liderazgo consciente. Y una cosa que nos pasa es que no sabemos explicarle a nuestro equipo que nuestro trabajo es bueno para las personas. Es decir, me voy a meter contigo ya que estamos aquí, Julio. Exportas joyas. ¿Qué es una joya? Un regalo para una persona que cuando lo recibe se siente feliz el que lo regala y se siente feliz el que lo recibe. Ahora, ve tú al taller donde fabrica las joyas y a ver si alguien sabe que lo que hace cada vez que fabrica una joya es fabricar una alegría para alguien. O lo que fabrica es un producto que exportamos que le genera dinero a don Julio. Porque hay una meta que cumplir. O sea, ¿trabajamos por cumplir la meta o trabajamos para dar alegrías a la gente? ¿Qué compromete más al equipo? Y no hay ningún trabajo en el que no trabajemos para dar alegrías a la gente. Ninguno. Hasta el más duro como puede ser la industria bancaria, que da créditos y te cobra luego y tal. Das préstamos que traen alegría a la gente. Hasta el cementerio. Hazlo bien, una tumba bonita, un jardín bonito. ¿Qué haces? Le das alegría a la gente, que no es lo mismo que enterrar en un desierto. O sea, todos los trabajos que hacemos los podemos explicar desde la mirada del propósito y la gente se compromete más, porque no está trabajando por generar utilidades, está trabajando por dar alegrías. Y por tanto, si trabajas para dar alegrías, porque no estás alegre. Entonces, dar alegrías con alegría significa explicarle al equipo que lo que hacemos es bueno para alguien y por tanto hay que hacerlo alegres porque estamos ayudando a alguien a ser feliz en algún lugar. Y eso es muy importante. Habíamos comentado lo de hacer y buen ser van de la mano. Es lo mismo, hay que hacer las dos cosas a la vez. Y también es importante cuando pones primero a las personas parar y preguntar. Parar y preguntar, ¿qué tal lo estoy haciendo? Y esto que parece como muy simple, pero luego uno dice, es que no tengo tiempo. Sí tienes tiempo, porque al final, tiempito no quita tiempo. Saliendo de la reunión, al último que sale, pregúntale, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo he dicho? ¿Cómo lo he enfocado? Aunque te hagan la pelota, aunque esté en plan sobón y te digan, no, no, maravilloso, no importa. Tú no quieres la respuesta. Tú lo que quieres es la pregunta. Quieres que se den cuenta que estás preocupado por hacerlo siempre mejor. Parar y preguntar significa te respeto y me intereso en saber en qué quiero hacerlo siempre mejor para ti. Sé que te van a contestar maravilloso, claro, si eres el jefe, ¿qué te van a decir? Algunos no, algunos se atreverá y te dirá más, pero no importa la respuesta. Lo que importa es la pregunta. Y siempre hay tiempo. En el ascensor, subes al ascensor y estás tú y muchos. Y te conocen porque tú eres el líder, ¿no? Y digo, oye, chicos, ¿cómo va la empresa? ¿Cómo están viendo las cosas? ¿Qué les ha parecido el último mensaje? ¿Qué les ha parecido el último producto? Parar y preguntar. Siempre hay tiempo y no quita tiempo. Segunda parada, bien con los demás. Transmitir ese respeto, que se sientan bien. Entonces, primero, para ser buen líder, consiste bien contigo mismo, porque nadie te hace feliz.
Segundo, bien con los demás, poniendo primero a las personas que son esas 5 personas. A partir de ahí, recién a partir de ahí, abres el tercer componente, que es que el entorno importa. Si no has hecho los dos primeros, olvídate, no puedes llegar al tercero porque entonces no tiene consistencia. Entonces, ahora sí digo el entorno importa. Y el entorno importa, puede ser que hablemos del Sáhara, puede ser que nos preocupemos por las ballenas azules, o quizás es más importante que nos preocupemos por el entorno cercano. Y entonces hay muchos líderes conscientes que están preocupados por las ballenas azules y sin embargo al interno castigan el error en lugar de celebrar el aprendizaje. Entonces, quizás lo primero es preocuparte por lo que tienes más cerca, mi empresa, mi equipo, mi barrio, mi ciudad, mi país. Y luego ya llegaré a las ballenas azules. Y no tengo nada contra ellos, ¿eh? Ojalá que no se mueran, pero eh, me preocupa más mi propio equipo, donde tengo que fomentar un espíritu de riesgo, de innovar y no castigar el error, sino celebrar el aprendizaje. Porque cuando haces eso, entonces entras en la línea de influir antes que dirigir. Y a veces uno dice, pero ¿cómo es eso? Yo les cuento una anécdota personal, ¿eh? Yo cometí un error en una decisión importante que nos costó en ese momento como, puede haber sido unos 50 millones de dólares. Costó ese error. Y lo llamé a mi jefe y dije, oye, pues aquí 50 millones. Y mi jefe me dice, pues nada, celebre el aprendizaje, ¿cómo lo vas a arreglar? No, no, ya he tomado estas medidas, tal, y vamos a mitigar y se reduce y se tal. Listo, o sea, ya no pasa nada. Yo cuando llamé pensé que me iban a despedir, ¿eh? O sea, me fusilan, o sea, estoy despedido, ¿no? 50 millones, nada, no, no 2 millones, 50. Y la verdad que aprendí, y de él recogí la frase, la frase no es mía, la recogí de él, que me dijo, celebre el aprendizaje. Estoy seguro que ese error no lo vuelves a cometer. Y yo también estoy seguro que no lo volveré a cometer. Aprendí lo que significa influir antes que dirigir. Me enseñó y aprendí, gracias a él, una manera de ser, ¿no? Y ahí, otra cosa que él siempre decía es, pide siempre lo que primero has dado, ¿no? O sea, no le pidas a los demás lo que tú no eres capaz de hacer. Y también me parece que es muy importante en esa línea del entorno importa. Preocúpate por. Entonces, la tercera parada es esa, bien conmigo mismo, bien con los demás y a partir de ahí, bien con el entorno. La cuarta ya es ir todavía más allá, porque hasta ahí eres buen líder en tu empresa, ¿no? Te preocupas por ti, te preocupas por tu gente, te preocupas por el entorno cercano. Pero esta ya es mucho más de entrega, ¿no? Porque es comprarte un pleito, pero no un pleito cualquiera, un pleito que no tenga que ver con tu empresa. Porque si me dedico a la minería, me compro un pleito de la minería, pues es parte de mi empresa, soy parte interesada. Pero comprarme un pleito que no tenga que ver con mi empresa, comprarme el pleito de que no haya trabajo infantil, comprarme el pleito de que los jardines de la ciudad de Lima estén cuidados, comprarte un pleito es, ¿qué es eso que cuando vas por la calle te fastidia, ¿no? Y de lo que te quejas. Soy el tráfico, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar al tráfico? Quizá puedo ir de voluntario al ministro o al responsable de tráfico y decirle, oye, yo quiero dedicar horas gratuitas a ver cómo les ayudo. Porque hay una cosa que tenemos los empresarios y es que somos capaces de mirar de otra manera. No se trata de mirar para otro lado y decir, es que hay mucho tráfico y esto que lo arreglan y yo miro, no, hay que mirar de otra manera y eso es lo que sabemos hacer los empresarios. Los empresarios cuando tenemos un problema, lo arreglamos, le encontramos solución. Somos realmente creativos, transformamos, buscamos otro camino, vemos donde los demás no ven. Por eso somos empresarios. Esa capacidad de ver donde los demás no ven, ¿por qué no la ponemos para resolver un problema que nos incomode? Para resolver el tráfico, para resolver el trabajo infantil. Lo que nos incomode, cada quien le incomodará una cosa distinta. Pero comprémonos el pleito y veamos si de asesor voluntario o escribiendo artículos o creando una ONG, que cada uno escoja, pero hay que comprarse un pleito, porque al final, esos problemas tan complicados que vemos, los empresarios de nuestra empresa vivimos más complicados y los salvamos.
porque le metemos una pasión brutal que lleva a la gente detrás nuestro y arreglamos esos problemas. Si ponemos esas mismas ganas a un pleito que nos incomode, que no sea nuestro sino de la sociedad, no creen que sumaría. Entonces, esta es la parte de comprarse un pleito. Al final, claro, cuando hay crisis es cuando hay héroes. Cuando todo va bien, no hacen falta los héroes. En el Perú hacen falta los héroes, pero no los héroes Alfonso Ugarte y Delgado, no esos héroes. Los héroes empresariales, que sabemos hacer empresa en un país que tiene todo en contra, y ahí estamos haciendo empresa, heroicamente. Y con esa misma heroicidad que sabemos hacer nuestra empresa, podríamos resolver un problema, un pleito que nos compremos, aprovechando esa crisis. Por tanto, la cuarta parada, después de mirar que primero es lo primero, nosotros, segundo, primero las 5 personas, tercero, hay que comprarse perdón, tercero, el entorno importa, y cuarto, hay que comprarse un pleito, que es no solo lo mío importa, porque las 3 primeras son lo mío, ¿no? Yo, mi gente, mis clientes, mis proveedores, todos mí. Luego, mi entorno, y en cambio aquí ya es comprarse un pleito, no solo lo mío importa. Y la última parada es la parada de la trascendencia, la continuidad, donde decimos nunca dejes de sembrar semillas, siempre tienes que ir construyendo al siguiente líder que te reemplaza, y para ello la única manera de enseñar liderazgo consciente es hablando, compartiendo con tu equipo todo lo que te pasa, todo lo que sientes para que aprendan en la misma línea. Eso hace que atraigas equipo, no tienes que perseguir al equipo, sino atraer el talento, y entonces es un preocuparse por el que viene después. Son las 5 reglas. Con esas 5 reglas eres un líder consciente perfecto. ¿Qué falta a ese líder consciente perfecto? Pues una última recomendación. Cuando hay ruido pasan cosas. Eso significa que el líder consciente usa todos sus posibles cajas de resonancia. ¿Por qué digo sus cajas de resonancia? Porque habrá uno que puede hacer un podcast, otro que escribe en redes sociales, otro que publica artículos, otro que es profesor universitario y ahí habla, otro que en su entorno familiar y con los amigos. No importa cuál sea tu caja de resonancia, pero usa tu caja de resonancia, porque si no hacemos ruido, estamos perdiendo. El espacio que dejamos del silencio es ocupado por el otro inmediatamente. Así que al final, pues este se resume: nadie te hace feliz, primero las personas, el entorno importa y importa mucho, hay que comprarse un pleito porque es la huella que dejas en el futuro, hay que sembrar semillas para preparar sucesores, pues elegir las cajas de resonancia, y en eso la comunidad Capitalismo Consciente es buena como caja de resonancia, porque tú publicas algo, nos lo compartes en la comunidad y todo el mundo lo hace resonar más. Y hay una cosa que primera vez que la digo en este programa, porque la aprendí hace muy poco tiempo leyendo un libro que me encantó. Y el libro se llama Un día seré un recuerdo. Creo que cuando uno vive pensando en que un día serás un recuerdo, cambia totalmente tu perspectiva de vida. Y creo que ese es buen enfoque para un líder consciente, porque al final es qué recuerdo quieres ser. De que vas a ser un recuerdo, vas a ser un recuerdo. Para cualquier, no bueno o uno normalito. O quizás quedarte en el olvido. Pues eso es personal y voluntario, pero yo los animo a que sí, que quieran ser un buen recuerdo. Y esto es lo que tenía para hoy. Perdón por todo el rollo, ¿no? Y espero que les sirva como formas tácticas de actuar. ¿Algún comentario, alguna duda, algo más que quieran añadir? Los chicos que están conectados, ¿alguna duda, algún comentario? Todo bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Perdón que nos hemos pasado 2 minutos, pero Todo muy bien, menos mal que no. todo muy claro. Créeme que no Interesante hubieras lata. querido. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias, Mario. Un abrazo, Y gracias, gracias, gracias a Marta. todos.
Bueno.